un país donde tradición y modernidad chocan constantemente, las leyes específicas para las mujeres en Corea del Sur revelan un retrato fascinante de una sociedad que lucha por equilibrar siglos de desigualdad con las exigencias de un futuro más igualitario. ¿Qué sucede cuando un sistema legal intenta corregir injusticias históricas mientras enfrenta una cultura aún impregnada de roles tradicionales? Más allá de los titulares sobre avances tecnológicos y cultura pop, la realidad legal de las mujeres en Corea del Sur es un terreno lleno de desafíos, tensiones y logros que, aunque buscan protegerlas, también desatan debates sobre el equilibrio de género y la justicia. Corea del Sur, a menudo celebrada por su economía vibrante, avances tecnológicos y una industria cultural que ha conquistado al mundo, también tiene un lado oscuro que contrasta fuertemente con su imagen de éxito. Detrás del brillo de las luces de Seúl y el auge del K-pop, hay problemáticas sociales, culturales y políticas profundamente arraigadas que afectan la vida de sus ciudadanos. Aunque estos problemas no definen al país, son importantes para entender una visión más completa de su realidad. Uno de los problemas más notorios es la presión social extrema que enfrentan los surcoreanos. Desde una edad temprana, los niños son empujados a un sistema educativo competitivo y agotador, con jornadas que se extienden más allá del horario escolar, incluyendo clases nocturnas conocidas como hagwons. Esta cultura de alta exigencia no se detiene en la vida adulta. En el ámbito laboral, los surcoreanos enfrentan horarios extenuantes, con una de las jornadas laborales más largas del mundo, lo que contribuye a altos niveles de estrés, ansiedad y problemas de salud mental. Corea del Sur también tiene una de las tasas de suicidio más altas del planeta, especialmente entre los ancianos y los jóvenes, quienes a menudo se sienten atrapados por las expectativas sociales y la falta de apoyo emocional. En el ámbito laboral, persisten problemas de discriminación y explotación. Las mujeres enfrentan una brecha salarial significativa y muchas veces se ven relegadas a roles menos valorados o enfrentan barreras para avanzar profesionalmente. Además, el acoso sexual y la cultura del gapjil, abuso de poder por parte de superiores, son problemas endémicos en muchos lugares de trabajo. Esto se extiende a la industria del entretenimiento, donde celebridades han denunciado casos de abuso sexual, explotación y control extremo por parte de agencias y directivos. El machismo y el patriarcado todavía están profundamente enraizados en la sociedad surcoreana. A pesar de los avances en derechos de las mujeres, muchas aún enfrentan presiones sociales relacionadas con su apariencia, estado civil y roles tradicionales. El movimiento Me Too ha sacado a la luz numerosos casos de abuso sexual y ha puesto de manifiesto la resistencia de las estructuras sociales para cambiar. Además, la violencia doméstica sigue siendo un problema grave y muchas víctimas enfrentan dificultades para obtener apoyo o justicia debido al estigma y la falta de recursos. Otro aspecto oscuro es la obsesión con la apariencia física, alimentada en parte por los estándares de belleza extremadamente altos promovidos por los medios y la industria del entretenimiento. Corea del Sur tiene la tasa de cirugías estéticas más alta del mundo, y muchas personas sienten la presión de modificar su apariencia para cumplir con las expectativas sociales. Esto ha llevado a una cultura donde el valor personal a menudo se mide por la apariencia, lo que puede ser devastador para la autoestima de quienes no encajan en estos ideales. La tecnología, aunque una fortaleza del país, también tiene su lado negativo. Corea del Sur ha enfrentado problemas graves con el molca, cámaras espía utilizadas para grabar a mujeres en baños, vestidores y espacios públicos sin su consentimiento. Estas imágenes suelen ser compartidas en línea, perpetuando una cultura de vigilancia y explotación. A pesar de las iniciativas del gobierno para combatir esta práctica, muchas mujeres siguen viviendo con el temor constante de ser grabadas sin su consentimiento. La xenofobia y el racismo también son desafíos significativos. Aunque Corea del Sur se presenta como un país homogéneo, la población inmigrante ha crecido en las últimas décadas. Sin embargo, los extranjeros a menudo enfrentan discriminación y exclusión social, especialmente los trabajadores migrantes, quienes son esenciales en sectores como la agricultura y la construcción, pero enfrentan condiciones laborales precarias y abusos. En el ámbito político, la corrupción sigue siendo un problema recurrente. Aunque el país ha dado pasos significativos para combatirla, como la destitución de la expresidenta Park Geun-hye en 2017,
Las conexiones entre empresas poderosas y políticos siguen siendo un tema delicado. Además, la censura y el control del Estado sobre ciertos aspectos de la vida pública, aunque menos pronunciados que en otras naciones de Asia, aún existen y generan tensiones. En resumen, aunque Corea del Sur es un país dinámico y admirado en muchos aspectos, también enfrenta desafíos profundos que afectan la vida cotidiana de sus ciudadanos. Estas problemáticas no restan valor a sus logros, pero muestran que, como cualquier nación, tiene áreas donde el progreso aún es necesario para garantizar una sociedad más justa, equitativa y saludable. Cuando cae la noche en las ciudades de Corea del Sur, el país se transforma. Bajo las luces de neón que iluminan las calles de Seúl, Busan o Daegu, se esconden misterios y secretos que revelan una faceta menos visible de esta nación vibrante. Las ciudades surcoreanas no solo son un espectáculo de modernidad con sus rascacielos resplandecientes y calles siempre vivas. También son el escenario de historias ocultas, prácticas clandestinas y una cultura nocturna que a menudo escapa al ojo del turista casual. La vida nocturna en Corea del Sur es famosa en el mundo por sus bares, clubes y el inagotable bullicio de zonas como Gangnam, Itaewon o Hongdae en Seúl. Sin embargo, más allá de la superficie de esta diversión, existen capas menos visibles de actividades que alimentan tanto la fascinación como el misterio. Los callejones iluminados por luces tenues encierran pequeños bares clandestinos y room salons, establecimientos exclusivos donde los clientes pagan por la compañía privada de anfitrionas. Aunque algunos de estos lugares operan dentro de los márgenes de la legalidad, otros son el punto de encuentro para acuerdos turbios o actividades ilegales. En ciertos distritos, las casas de juego clandestinas se convierten en un refugio para quienes buscan escapar de la monotonía diaria o, en algunos casos, para aquellos atrapados en un círculo de adicción y deudas. Aunque el juego está estrictamente controlado en Corea del Sur, estas actividades ilegales proliferan en la noche, ocultas detrás de fachadas anodinas o puertas marcadas con símbolos enigmáticos. Estos lugares suelen estar controlados por organizaciones que operan en las sombras y que han sido vinculadas a redes más amplias de crimen organizado. Los mercados nocturnos, tan llenos de vida y encanto, también guardan secretos. Mientras los turistas disfrutan de la comida callejera y las artesanías, los trabajadores detrás de estos puestos a menudo enfrentan jornadas extenuantes y condiciones precarias. Además, algunos de estos mercados sirven como tapadera para el contrabando de bienes ilegales, como tecnología no registrada o productos de lujo falsificados, que encuentran su camino hacia clientes más selectos. La industria tecnológica, que pone a Corea del Sur en el mapa global, también tiene un lado oscuro en las noches de la ciudad. Hackers y cibercriminales trabajan desde apartamentos discretos, aprovechando las redes de alta velocidad para lanzar ataques o infiltrarse en sistemas extranjeros. Estas operaciones, que incluyen desde espionaje hasta fraudes financieros, se llevan a cabo en la oscuridad, reforzando la reputación de Corea del Sur como un país donde la tecnología avanza, pero también puede ser usada con fines cuestionables. Un aspecto menos conocido pero igualmente intrigante de la vida nocturna surcoreana es el mundo de las supersticiones y creencias. Muchas ciudades tienen lugares que, según la tradición, están cargados de energía espiritual, o son el hogar de fantasmas y presencias. En Seúl, el parque de Jongma-land, un parque de diversiones abandonado, atrae tanto a exploradores urbanos como a aquellos que buscan experiencias paranormales. Algunos templos y cementerios tienen reputación de ser lugares donde las almas errantes vagan, y no es raro que los creyentes realicen rituales nocturnos para apaciguar a los espíritus. Los jjimjilbangs, baños públicos coreanos, también toman una dimensión diferente durante la noche. Aunque son lugares de relajación y convivencia, algunos se han convertido en puntos de encuentro para actividades menos inocentes. Hay relatos de transacciones secretas y encuentros clandestinos que tienen lugar en las zonas más apartadas de estos establecimientos, lo que añade un velo de misterio a su tranquila apariencia. El transporte nocturno, como los taxis y el metro, también guarda sus propias historias inquietantes. Los taxistas cuentan anécdotas sobre pasajeros que desaparecen misteriosamente o piden ser llevados a lugares que no existen en los mapas. Mientras tanto, en las últimas horas de la noche, las estaciones de metro, casi desiertas, adquieren una atmósfera surrealista, y algunos afirman haber visto figuras o sombras moviéndose en los túneles oscuros. Otro aspecto inquietante de las noches en Corea del Sur son los rincones olvidados de las ciudades.
edificios abandonados, fábricas en desuso y hospitales clausurados. Estos lugares, envueltos en el silencio de la noche, atraen a exploradores y a quienes buscan el contacto con lo desconocido. Muchas de estas estructuras están cargadas de historias trágicas o leyendas urbanas, y se dice que algunos contienen secretos que nadie se atreve a desenterrar. Por último, la cara más sombría de la noche se revela en las vidas de quienes trabajan en las sombras de la economía surcoreana. Trabajadores migrantes, personas en situación de calle y aquellos involucrados en trabajos precarios suelen pasar desapercibidos, moviéndose en los márgenes de la sociedad. Las luces brillantes de las ciudades no llegan a iluminar sus historias, pero sus vidas son una parte integral del tejido urbano que sostiene la modernidad de Corea del Sur. En conjunto, las noches de las ciudades surcoreanas son un reflejo de la complejidad del país. Son un mosaico de luces y sombras, donde lo moderno y lo tradicional, lo público y lo clandestino, conviven en un delicado equilibrio. Para quienes se aventuran más allá de las postales turísticas, las noches en Corea del Sur ofrecen un vistazo a un mundo oculto que desafía la percepción superficial de este país fascinante. En Corea del Sur, como en muchos países, existen leyes y políticas que están diseñadas específicamente para abordar problemas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, con el objetivo de promover la igualdad de género y proteger a este grupo frente a circunstancias históricamente desiguales. Estas leyes suelen surgir como una respuesta a la discriminación estructural, la violencia de género y las desventajas que las mujeres han enfrentado en múltiples esferas de la sociedad. Aunque los hombres también pueden verse protegidos por algunas disposiciones generales, hay normas en Corea del Sur que están claramente enfocadas en beneficiar exclusivamente a las mujeres debido a sus necesidades particulares o a las injusticias que buscan subsanar. Una de las áreas más importantes es la legislación contra la violencia de género. Corea del Sur ha desarrollado leyes específicamente dirigidas a combatir la violencia doméstica y el abuso sexual, considerando la vulnerabilidad que históricamente enfrentan las mujeres en estos contextos. Por ejemplo, la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y Protección a las Víctimas está diseñada para ofrecer medidas de protección, como órdenes de restricción, asesoramiento psicológico y refugios para mujeres que sufren violencia en el hogar. Aunque técnicamente estas leyes pueden aplicarse a víctimas de cualquier género, la realidad es que su enfoque principal es proteger a las mujeres, ya que representan la mayoría de los casos de violencia doméstica. En el ámbito laboral, Corea del Sur también tiene disposiciones legales destinadas a proteger a las mujeres, especialmente en torno a la maternidad y la discriminación por género. La Ley de Normas Laborales establece derechos como la licencia por maternidad, que garantiza a las mujeres trabajadoras hasta 90 días de licencia remunerada antes y después del parto, un beneficio que no está disponible para los hombres en la misma forma. Aunque existe una licencia por paternidad, es más limitada. Además, esta ley prohíbe el despido de mujeres durante el embarazo y protege su derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo tras la licencia. En la práctica, estas medidas buscan nivelar el campo de juego en una sociedad donde las mujeres a menudo enfrentan desventajas debido a las expectativas de género en torno a la crianza de los hijos. Otra área de enfoque legal son las políticas contra el acoso sexual, que están diseñadas principalmente para proteger a las mujeres, ya que son las principales víctimas de este tipo de agresiones. La Ley de Igualdad de Género en el Empleo y Apoyo para el Balance Trabajo-Vida establece que los empleadores tienen la obligación de prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y tomar medidas disciplinarias contra los perpetradores. Además, las víctimas de acoso tienen derecho a presentar denuncias y recibir compensación sin temor a represalias. En algunos casos, las mujeres también tienen acceso a programas de capacitación y educación diseñados específicamente para empoderarlas frente a estas situaciones. El Código Penal de Corea del Sur también incluye disposiciones que reflejan un enfoque diferencial hacia la protección de las mujeres en delitos sexuales. Por ejemplo, los delitos relacionados con el molca, grabaciones y distribuciones ilegales de contenido íntimo, como videos tomados con cámaras ocultas, han llevado a la creación de leyes estrictas para combatir este fenómeno, ya que las mujeres son las principales víctimas. La ley exige penas más severas para quienes distribuyan imágenes íntimas sin consentimiento, y el gobierno ha implementado campañas educativas y esfuerzos tecnológicos para frenar esta práctica. En el ámbito de la familia,
Las mujeres en Corea del Sur tienen derechos legales específicos relacionados con el divorcio y la custodia de los hijos. Aunque la ley técnicamente no favorece a ningún género, en la práctica, las mujeres suelen recibir mayor apoyo en términos de derechos sobre la custodia y la manutención de los hijos, especialmente si demuestran que han sido víctimas de abuso por parte de sus parejas. Estas disposiciones reflejan un intento de equilibrar las disparidades históricas en las dinámicas de poder dentro de los matrimonios. A nivel de salud, las mujeres también tienen acceso a servicios legales y programas enfocados en cuestiones de salud reproductiva. Aunque el aborto estuvo penalizado hasta 2021, las leyes más recientes ahora permiten la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas condiciones, lo que representa un avance significativo en los derechos de las mujeres. Además, el gobierno apoya programas de planificación familiar y acceso a anticonceptivos para garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos. Sin embargo, estas leyes no están exentas de críticas. Algunos sectores de la sociedad argumentan que ciertas políticas pueden crear tensiones entre géneros o dar la percepción de un trato desigual hacia los hombres, especialmente en un contexto donde las tasas de empleo juvenil son bajas y los hombres sienten que también enfrentan presiones significativas. Por ejemplo, las políticas de cuotas de género, diseñadas para aumentar la representación femenina en sectores como la política y los negocios, han sido cuestionadas por algunos que las consideran una desventaja para los hombres. En resumen, las leyes que tienen las mujeres en Corea del Sur y que no aplican de la misma manera a los hombres están profundamente influenciadas por la necesidad de abordar desigualdades históricas y proteger a las mujeres frente a problemas específicos que afectan desproporcionadamente su vida diaria. Aunque estas leyes buscan nivelar el terreno de juego, también generan debates sobre cómo equilibrar la igualdad de género sin crear tensiones sociales. Son un reflejo del esfuerzo del país por avanzar hacia una sociedad más justa, mientras lucha con los desafíos de sus tradiciones culturales y las expectativas modernas. El panorama legal específico para las mujeres en Corea del Sur, aunque significativo en términos de protección y promoción de derechos, refleja tanto los avances como las tensiones en una sociedad que se encuentra en constante cambio. Estas leyes son un testimonio de las luchas históricas de las mujeres surcoreanas por la igualdad y la justicia, pero también ponen de manifiesto las complejidades de implementar políticas que beneficien a un género en una sociedad que todavía enfrenta desigualdades profundas. El hecho de que existan leyes específicas para mujeres no debe entenderse como un privilegio, sino como una corrección necesaria para equilibrar siglos de desigualdad estructural. En Corea del Sur, el patriarcado ha dominado las esferas pública y privada durante generaciones, y muchas mujeres todavía enfrentan obstáculos relacionados con la discriminación de género en el hogar, el lugar de trabajo y la política. Estas leyes buscan garantizar que las mujeres tengan oportunidades y protecciones comparables a las de los hombres, especialmente en áreas donde han sido tradicionalmente vulnerables, como la violencia de género, la discriminación laboral y la falta de autonomía sobre su salud reproductiva. Sin embargo, es importante reconocer que la existencia de leyes específicas no siempre se traduce en una implementación efectiva o en un cambio social inmediato. En Corea del Sur, como en otros países, a menudo existe una brecha entre las políticas legales y la práctica cotidiana. Muchas mujeres enfrentan dificultades al intentar hacer valer sus derechos debido a barreras culturales, sociales o económicas. Por ejemplo, aunque la ley protege a las trabajadoras embarazadas contra el despido, los prejuicios persistentes en el lugar de trabajo a menudo conducen a despidos encubiertos o a la marginación de las mujeres que toman licencia por maternidad. De manera similar, aunque las leyes contra el acoso sexual y la violencia de género son estrictas, muchas víctimas todavía enfrentan estigmatización, falta de apoyo institucional o incluso represalias al denunciar sus casos. Además, la introducción de leyes específicas para las mujeres ha generado un debate continuo sobre cómo equilibrar los derechos de género sin alimentar tensiones sociales. En Corea del Sur, donde los hombres enfrentan una obligación de servicio militar que no recae sobre las mujeres, algunas voces masculinas han comenzado a cuestionar la percepción de justicia en el trato legal y social. Estos debates han cobrado fuerza entre los jóvenes, especialmente en un contexto de alta competitividad laboral y una economía que presenta desafíos significativos para ambos géneros. En este sentido, el camino hacia una verdadera igualdad de género en Corea del Sur no puede depender únicamente de las leyes.
Es fundamental que éstas se complementen con cambios culturales, educativos y sociales que promuevan el respeto mutuo y una comprensión más profunda de las necesidades y desafíos que enfrentan tanto hombres como mujeres. Las leyes son un primer paso, pero el progreso real requiere abordar los prejuicios implícitos y las normas culturales que perpetúan las desigualdades. Asimismo, el éxito de estas leyes dependerá de la voluntad política y social para reforzar su implementación. Esto incluye aumentar los recursos destinados a educar a la población sobre sus derechos, mejorar el acceso a los sistemas de justicia y garantizar que las instituciones estén capacitadas para manejar casos de manera imparcial y efectiva. En última instancia, el objetivo no debe ser solo proteger a las mujeres, sino construir una sociedad donde las leyes específicas ya no sean necesarias porque la igualdad esté plenamente integrada en todos los aspectos de la vida. El caso de Corea del Sur, con sus avances y desafíos, ofrece una lección valiosa para otras naciones que buscan navegar las aguas complejas de la igualdad de género. Muestra que el progreso no es lineal ni fácil, pero que las políticas diseñadas con sensibilidad hacia las desigualdades históricas pueden sentar las bases para un futuro más inclusivo. Al final, la verdadera meta no es solo nivelar el campo de juego, sino transformar la sociedad para que nadie, independientemente de su género, se vea limitado por prejuicios o barreras sistémicas. Este esfuerzo continuo no solo beneficia a las mujeres, sino que enriquece y fortalece a toda la sociedad.